Queridos financieros, vámonos con el tercer video con relación precisamente a Donald Trump y la era de Donald Trump, para que de alguna manera cuando hagan sus negociaciones, ¿verdad?, en el Telecán, pues estén un poquito más cercanos a la realidad con relación a este señor. Y bueno, si Jaredcito no les ha podido decir mucho, ¿verdad?, pues naturalmente nosotros vamos a intentar acercarnos un poquito para que podamos trabajar a ese respecto. Y desde luego, bueno, pues podamos considerar cuando de alguna manera ustedes estén en posibilidades de llevar a cabo esas negociaciones. Nos quedamos precisamente hasta el momento en el que papá de Donald Trump compró, ¿verdad?, aquel complejo de apartamentos en $5.7 millones. Le invirtieron $500,000, revitalizaron 1,200 unidades, hicieron un lleno total, y ya para el año de 1972, o sea 10 años después, pues lo vendió en $6.7 millones. Desde luego ya el dólar con mayor solidez, y prácticamente se ganó $1 millón. Parece que no es un gran negocio, pero independientemente de eso, pues ganó, porque además ganó las rentas, ¿verdad?, y cumplió con los requisitos que si estuviéramos en México de los 4 años, ¿verdad?, en materia de fibras, además de haber recibido estímulos fiscales. Desde luego que ustedes van a advertir que antes de que vendiera ¿cómo le llaman?, complejo, ¿verdad?, desarrollo inmobiliario, en 1971, ya estamos hablando de Trump, se instaló en Manhattan y ahí participó en diferentes proyectos inmobiliarios y usó una arquitectura vistosa para ganar el reconocimiento entre el público. Entonces, el desarrollo de la empresa Trump era más de ingenio, pues las características era hacer todo espectacular. Naturalmente que hizo planes para adquirir y desarrollar el Penn Central con $60 millones. Desde luego, pues atendió, ¿verdad?, a la ayuda de deducciones fiscales ofrecidas a ese respecto en un promedio de 40 años por parte del gobierno de Nueva York, y sacó de la bancarrota al hotel el Commodore de Grand Hyatt. Y desde luego, pues así se creó la Trump Organization, y desde luego, bueno, pues ya fue bien visto, ¿verdad?, en la ciudad de Nueva York, pues tenía él planeado construir el centro de convenciones del Jacob K. Javits en una propiedad para la que Trump tenía una opción de compra. Este cálculo que su compañía pues consideró que podía haber terminado el proyecto por $110 millones, lamentablemente la ciudad rechazó su oferta. Y entonces van a ustedes a ver, los que conocen Nueva York, naturalmente las grandes diferencias y el hecho de no pertenecer, ¿verdad?, a la parte importante del desarrollo financiero, sino de alguna manera ser de la parte de Manhattan, que es como de segundo nivel, pero pues a veces es difícil de entender todo esto. Es decir, prácticamente nunca pudo pertenecer a los grandes, ¿verdad?, corredores, a los grandes negociantes con sus certificados de Wall Street, sino de alguna manera participaba, como ya dijimos, prácticamente offshore, over the counter, y en ese sentido, bueno, pues así es como de alguna forma se hizo multimillonario. Para 1988 adquirió el Taj Mahal, que era un casino, ¿verdad?, en una transacción con Mary Griffin y el Resort International. Y bueno, pues la expansión ya no nada más fue personal, fue comercial, pero también fíjense que cuando se hacen grandes inversiones, pues también se hacen grandes deudas. A este respecto, bueno, pues eso fue lo que le pasó, y de alguna manera pues van a advertir que ahora tenemos el título, ¿verdad?, de lo que denominamos los malos compromisos, pues ya para el año de 1989 o hacia el año de 1989, algunas de sus malas decisiones comerciales lo llevaron prácticamente a la cesación de pagos. Y entonces no debemos olvidar, ¿verdad?, la parte que dijimos con relación a los porcentajes y lo que obtenía derivado de sus inversiones y los beneficios que de alguna manera también se le ofrecían
con relación a las deducciones fiscales sobre las negociaciones que de alguna manera reactivaran, y entonces lo que de alguna forma ustedes van a poder advertir en el caso de México en una ley, ¿verdad?, tributaria a ese respecto, de ahí que podamos decir que sí sirven las famosas fibras. Desde luego que ya entre las primeras acciones que realizó y derivado de sus malos compromisos que ya señalamos, bueno, pues también no nada más hizo la cesación de pagos, o sea, cesó los pagos, sino que financió la construcción de un tercer casino llamado también, ¿verdad?, el Taj Mahal, pero esto, ¿cómo creen que lo hizo? Lamentablemente con bonos basura. Es decir, con lo que ustedes conocen como bonos tóxicos, con lo que en el 2008 destruyó, descalabró, desestabilizó, cesó, ¿verdad?, de alguna manera el sistema financiero de los Estados Unidos y el del mundo. Desde luego que reforzó sus negocios con préstamos adicionales y siempre como buen negociante o como mal negociante o como inversionista pospuso el pago de sus intereses. Así lo hizo hasta el año 1991 y desde luego pues que su deuda iba creciendo, ¿verdad? Es como los que aquí viven del préstamo, nuestros gobernantes, ay, cómo es bueno, ay, cuánto desarrollo, pero en realidad tenemos unos préstamos que exceden, ¿verdad?, a los límites establecidos para los efectos de la legislación correspondiente y creen que lo están haciendo muy bien. Pues así cualquiera vive de prestado, ¿verdad? Al final no pagan y lo único que están haciendo es amortizar. Curiosamente, aunque hasta el 91 él participó así, desde luego que llegó a estar en bancarrota, nos referimos a la comercial, no a la personal, y la personal también estuvo muy cerca de serlo. Los bancos y los propietarios de bonos pues prefirieron llegar desde luego a reestructurarle las deudas antes de perder millones de dólares y así evitaron además abonar dinero en juicios, ¿verdad?, donde se iba a perder un poco más de lo que ya se había perdido. Este segundo Taj Mahal salió de la bancarrota hasta el 5 de octubre de 1991. Obviamente estamos diciendo que de alguna forma se fue recuperando igualmente Trump. Desde luego, en este caso vamos a decir, ¿cómo salió el Taj Mahal? Bueno, pues Trump tuvo que ceder el 50% de la propiedad establecida, en este caso en acciones, a los propietarios originales de los bonos. Acuérdense que dijimos que lo que hizo él para crear deuda, para financiar sus proyectos, pues fue crear esos bonos basura, ¿verdad? Bonos tóxicos que tanto han dañado al mundo y con los que se crean grandes burbujas financieras. Y entonces pues parece que algunos son grandes negociantes cuando en realidad son grandes reestructuradores de deuda, son grandes aplazadores de intereses, son grandes propositores en ese sentido, pero en realidad están viviendo del préstamo y así un gobernante pues no es un buen gobernante. Desde luego pues tuvo que llegar a convenios y así lo realizó, pero le pidieron, vamos a hacer ese convenio, si te aceptamos de alguna manera el 50% de la propiedad que está basada en acciones, desde luego nosotros somos los titulares, ¿verdad?, de los bonos, pero te vamos a pedir un favor, tú me das y nosotros a su vez también te vamos a beneficiar, pero vamos a ajustar las tasas de interés con relación a los préstamos, ¿verdad?, a la deuda, y se va a dar más tiempo y naturalmente se va a realizar la cancelación de la deuda. Así, a finales ya de 1990 su situación financiera pues ya mejoró mucho, desde luego como ya habíamos dicho, ¿verdad?, para el año de 1991 pues ya el Taj Mahal salió de la bancarrota, fue avanzando y entre sus primeras acciones estuvo la construcción de una serie de propiedades, diversificándose ahora a clubes y construyendo numerosos hoteles y casinos. Ya saben que allí está el billete. Desde luego compró acciones sobre la organización del Miss Universo y entonces ya saben quién era su patrón mexicano, ¿verdad?, libanés pero mexicano, y naturalmente que la organización que realiza los concursos del Miss Universo, del Miss Estados Unidos y del Miss Estados Unidos adolescente, pues le permitió entrar a ese negocio. Desde luego, bueno, pues trayendo ustedes centavos, invirtiendo y comprando las acciones, cualquiera entra, ¿verdad?
Así, de esa forma, pues ya se hizo socio de lo que ustedes conocen como la cadena televisiva NBC. Y desde luego, bueno, pues ya había ahí una sociedad y por lo tanto pues fue inteligente porque ya también había gran publicidad. Para el año 2001, prácticamente pues 10 años después, terminó la Trump World Tower, que es un edificio residencial que tiene 72 pisos y este está muy cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas, para que no se pierdan de vista en donde se encuentra precisamente esta organización, este organismo, ¿verdad?, internacional. Y así comenzó a construir la Trump Place, que desde luego pues es otro desarrollo inmobiliario con varias unidades a lo largo del río Hudson. Trump tiene propiedades en la Trump International Hotel and Towers y un edificio de 44 pisos de uso mixto, es decir, es hotel y condominios. Mi sueño, ¿verdad? Y esto se encuentra en el Columbus Circle. Desde luego, posee además varios cientos de miles de metros cuadrados en Manhattan, lo cual para los inversores, para los constructores, lo colocan en una gran posición. Por el momento agradezco su atención. Este es el video número 3 con relación a la era de Donald. Gracias.